¿Qué les parece si cantamos otra vez ese canto? Queremos a Cristo proclamar. Amén. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco haga con la oración, la fortaleza, todas caen y caen y caen y caen. Una vez más, queremos ver a Cristo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, Que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Fuerte, iglesia. Queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 Amén. Hermanos, no sé usted, pero a mí me impactó la palabra del Señor hoy. Movió mi corazón, me recordó cuando Él me llamó, la manera en que Él me estuvo llamando. Y es la verdad, hermanos, que no estamos haciendo nada. Dios nos ha hablado muchas veces de que estamos encerrados en estas cuatro paredes, que venimos, cantamos, y me recuerda esa palabra cuando el Señor dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y eso, hermano, nada más usted lo sabe, cuán tan lejos está usted de Dios, cuánto se ha alejado usted de Dios. Porque decía el Señor: muchos piensan que están conmigo, muchos piensan que se van a ir conmigo, muchos piensan que están haciéndolo bien, pero no lo están haciendo bien. Y a mí, hermanos, eso me movió el corazón, me puso triste, me pone a cuentas con Dios y decirle: Señor, no estoy haciendo nada, no estamos haciendo nada, iglesia, empezando conmigo, no estamos haciendo nada. Y el Señor nos viene hablando desde el aniversario, que nos decía: sí, están trabajando, están haciendo algo, pero han dejado mi primer amor, han dejado su primer amor. Y cuando dejamos al Señor, hermanos, cuando dejamos al Señor, cuando dejamos de amarlo, de estar a sus pies, de orar, de ayunar, de buscar su rostro, hermanos, hemos perdido todo, porque de nada sirve lo que hagamos. Y entonces hemos dejado nuestro primer amor. El Señor nos decía: no se dan cuenta que yo vengo por una iglesia, Efesios 5, vengo por una iglesia sin mancha y sin arruga. No se dan cuenta que yo los santifiqué con la sangre de Cristo, mi Hijo. No se dan cuenta que yo vengo por una iglesia santa, y sin santidad nadie me va a ver. Y solamente tú, hermano, sabes cómo estás delante de Dios. Solamente yo y solamente tú sabes cómo estás delante de Dios. Y Dios nos está dando otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Tú sabes si la quieres dejar, tirar por la borda, pero después no preguntes: ¿por qué me quedé? ¿Por qué tantas veces el Señor nos habló y nos habló y nos habló y nos habló, y tanta gente orando por mí, llorando por mí, llorando por mí? ¿Y por qué no hice caso?
Dios nos está llamando, iglesia. No sé si te das cuenta. Dios te está hablando. No le digas al que está a tu lado, Dios te está hablando. Dios me está hablando. Porque inmediatamente trasladamos el compromiso a otro. Dios me está hablando. Dios me está diciendo que no estoy viviendo en santidad. Dios me está diciendo que lo he dejado. Dios me está diciendo que no estoy compartiendo su palabra con los perdidos. Dios me está diciendo a mí, estás descansando de más. No estás haciendo nada. Y hay gente perdiéndose allá afuera, yéndose al infierno. ¿Sabe por qué? Porque no vamos y predicamos su palabra. Y hermanos, la verdad es que Dios nos ha dado una buena removida hoy. Si no entendemos, digo Jesús, si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Y yo creo que Dios nos llama al arrepentimiento. Pero no nada más al arrepentimiento, a cambiar el camino, a cambiar el rumbo. El Señor dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué tan lejos estás de Dios, hermano? Piensa en este momento, ¿qué tan lejos estás de Dios? ¿Cuánto te has alejado de Dios? Piensa dónde lo dejaste. Piensa en qué lugar le dijiste, ya no me sigas, yo quiero ir solo, o yo quiero ir sola. Déjame, hago las cosas a mi manera. La verdad no tengo ganas ni de hablar, hermanos. No tengo ganas de hablar. Solamente hincarme y pedirle perdón a Dios. Perdóneme, pero la verdad no siento ganas de hablar. Estoy profundamente conmovido por esta palabra. Cierre sus ojos, vamos a orar. Hable con Dios hoy usted. No espere que yo hable por usted. Usted hable con Dios hoy. Usted sabe cuán tan lejos está de Él, o qué tan cerca se está de Él. Perdónanos, Señor. Te he fallado y te hemos fallado, Señor. Hemos oído voces. Hemos oído la voz del mundo, hemos oído la voz de otras personas, Señor, para detenernos y nos hemos detenido por cobardes, por miedosos, por temerosos. ¿Cuántas veces me has llamado y me has hablado, Señor, y me has dicho, no pares, sigue adelante, da pasos de fe, no te detengas? Y hemos parado, Señor. Yo y este pueblo hemos parado, Señor. Yo y este pueblo hemos pecado contra ti, Señor. Yo y este pueblo hemos sido, Señor, un pueblo lisonjero, que te honra, Señor, con los labios solamente, pero nuestro corazón está lejos de ti, Señor. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Gracias por la oportunidad que hoy nos estás dando una vez más de santificarnos, de apartarnos de toda inmundicia, de toda maldad y comenzar otra vez delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona a todo este pueblo, esta iglesia, Señor. Todas las personas que forman parte de esta iglesia, Señor, que están en este lugar en este momento y que no están, Señor, por los motivos X, por los que no pueden venir porque están en las misiones muy lejos también por ellos. Perdónanos, Señor. Hemos menospreciado tu amor. Hemos menospreciado tu misericordia y tu gracia.
Hemos sido duros de corazón. Nos hemos llenado de inmundicia y de maldad, de malicia en nuestro corazón. Hemos sido soberbios, altivos, arrogantes, orgullosos. Hemos sido ociosos, perezosos. Hemos sido mezquinos, tacaños. Perdónanos, Dios. ¿Qué estamos haciendo con la mina que nos dejaste? La tenemos envuelta en un pañuelo, Señor, escondida. Cuando miles y miles y millones se pierden, Señor, sin ti. ¿Cuánta palabra nos has dado, Señor? ¿Cuántas veces nos has hablado, Dios, y no hacemos caso? Perdónanos, Dios. Somos duros, somos rebeldes, desobedientes. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Dios. Levántanos otra vez. Haznos esa antorcha encendida con ese fuego, Señor, que Jesús dijo que Juan el Bautista era una antorcha encendida que alumbraba la oscuridad. Tú nos has dado tu Espíritu Santo, nos has dado tus dones. Has tenido misericordia de nosotros, nos has cuidado, nos has guardado en medio de esta pandemia, Señor. ¿Y cómo te hemos pagado, Señor? Te hemos dejado, te hemos abandonado, te hemos menospreciado, Señor. Perdónanos, Dios. Te suplico que hoy sanes el corazón de aquel que está arrepentido, Señor. Aquel que realmente se ha arrepentido esta mañana, perdónalo, Señor, y sánalo. Porque tú dices en tu palabra que al soberbio lo miras de lejos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia, Padre, de nosotros. Porque un día, Señor, daremos cuenta delante de ti. Un día estaremos delante de ti, Señor, y daremos cuenta de todo lo que hemos hecho en este cuerpo, Señor, sea bueno o sea malo. Ten misericordia, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios. Haznos sensibles a tu voz, Señor. Abre nuestros ojos. Ten misericordia de aquel corazón endurecido, Señor. Y hoy te pedimos que conviertas ese corazón en un corazón de carne y lo llenes de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Tome su lugar, hermano. Una vez más el Señor nos habla de crecer. El crecimiento en la fe. El miércoles hablábamos en este lugar de una fe firme. Los que estuvieron aquí el miércoles sabrán que es verdad. Hablamos de una fe firme. Cuando nosotros tenemos una fe firme, tenemos paz con Dios y con nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos una fe firme, somos árboles fructíferos, damos fruto. Y el Señor nos ha estado hablando de que debemos de tener una fe firme, de que
Hoy nos habla acerca de que debemos de tener un crecimiento en la fe. Un crecimiento en la fe. Y ahí en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Ya lo tiene, hermano? Si no trae Biblia, aquí tenemos las pantallas. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, vamos a hablar hoy acerca del crecimiento en la fe. Como Dios demanda que tú crezcas en la fe. Dios demanda que tú tengas una fe firme. Dios demanda que crezcamos, lo dice Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hermanos, ahí en la primera carta de Pedro, si se va a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, primera de Pedro 2:2, estamos hablando del crecimiento en la fe. ¿Y cómo comienza, hermanos, a crecer la fe? ¿Cómo comenzó a crecer tu fe? Yo no sé la medida de fe que tú tengas, yo no sé el tamaño de fe que tú tengas, pero tú debes de tener una medida de la fe. Pero lo que es importante y hoy vamos a hablar es que tú necesitas crecer en la fe. Tú necesitas crecer en la fe. Dice primera de Pedro que primero quiero decirte cómo comienza a crecer tu fe cuando tú naciste de nuevo. Cuando tú naciste de nuevo, comienza, hermanos, con el nuevo nacimiento, pero ese nuevo nacimiento se dio por la palabra. Cuando tú escuchaste la palabra de Dios y esa palabra de Dios comenzó a taladrar tu oído, tu mente, tu corazón, tu espíritu, alma, cuerpo, esa palabra comenzó a producir en ti un nuevo nacimiento. Es ahí que comienza a crecer la fe, cuando nosotros nacimos de nuevo. Lo dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos. Como niños recién nacidos. ¿Qué come un recién nacido, hermanos? ¿Qué comimos usted y yo cuando nacimos? Leche, la leche materna. Al menos a mí mi mamá me dio leche materna. No sé usted, pero hoy se usa que les dan leche, una fórmula preparada también. Pero hermanos, quiero decirle que así dice el apóstol Pedro, que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Cuando dice no adulterada significa nada que esté fuera de la palabra de Dios. Nada de filosofías, ideas, maneras de pensar de los hombres. La palabra dice, leche espiritual no adulterada, dice para que por ella crezcáis para salvación. O sea, significa esto que la palabra nos hace crecer. Si tú no lees la Biblia, si tú no te metes a la palabra, si tú no la escudriñas, si tú no vienes a la iglesia, no estarás expuesto a la palabra de Dios, no vas a creer, porque dice la Biblia en Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces nosotros, hermanos, nuestra fe comienza con el nuevo nacimiento, cuando tú naciste por la palabra de Dios. Hermanos, es como un recién nacido que en lo espiritual podemos decir que es cuando él comienza a abrazar la fe cristiana. Eso es un recién nacido, alguien que comienza a abrazar la fe cristiana. También nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, según el griego, que la leche son los primeros pasos de la instrucción cristiana. Es cuando tú viniste, cuando se te dio un manual, cuando comenzaste a discipularte, cuando comenzaste a leer la Biblia, cuando alguien comenzó a enseñarte en la iglesia. Bueno, tú comenzaste ahí a dar tus primeros pasos en la instrucción cristiana. Por eso usted cuando venga a la iglesia, usted debe de estar siempre dispuesto a ser instruido en la fe de Cristo. La leche, hermanos, que habla aquí Pedro, la leche pura de la palabra. O sea, la palabra es la leche y esa leche es pura. Y esa leche, hermanos, en el griego lo que está diciendo Pedro es que esa leche pura es para la mente. Para la mente. El enemigo no quiere que tú oigas la palabra de Dios, por eso la va a robar. ¿Por qué? Porque él sabe que si la palabra de Dios llega a tu mente, entonces esa palabra va a producir en ti fruto.
Cuando tú vienes a la iglesia y escuchas el mensaje de Dios a tu vida, pues por eso que en la iglesia, hermanos, no se deben de predicar testimonios, no se deben de predicar experiencias personales, no se deben de predicar cultura, ciencia, cosas de esas. Se puede hacer una pequeña introducción, pero nunca debemos dejar de enseñar la palabra de Dios, porque es la que va a entrar a tu mente y es la que va a producir fruto y es la que te va a cambiar y es la que te va a transformar. Eso, a esa leche se refiere Pedro, a esa leche para la mente, o esta leche o esta palabra, según el griego, está adecuada para nuestra mente. Y yo estoy seguro que hoy tú estás diciendo, ok, entonces yo cuando recién nací comencé a tomar leche. Esa palabra, esos primeros comienzos, y comencé a abrazar la fe cristiana, esa instrucción cristiana que es como yo comencé. Entonces nuestra fe, hermanos, ha comenzado cuando tú y yo nacimos de nuevo. Entonces aquí dice el apóstol Pedro, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, porque esa leche viene a nuestra mente y es que viene y cambia y transforma nuestro ser. Dice Romanos capítulo 12 que nuestra mente debe ser renovada. ¿Con qué se renueva la mente, hermanos? Cada vez que usted viene a la iglesia, su mente es renovada. ¿Cuándo? Cuando usted está expuesto a la palabra de Dios. Aquí dice el versículo 2:1, dice, desechando pues toda malicia. Dice Pedro, desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Antes de hablar del versículo 2, Pedro está diciendo, iglesia, desecha de tu vida toda malicia, desecha de tu vida todo engaño, desecha toda hipocresía, envidia y todas las detracciones, todo lo que destruye lo espiritual. Todo lo que destruye lo espiritual en ti, deséchalo. Malas amistades, malas palabras, malos vicios, malas costumbres, malas tradiciones, todo lo que destruye lo espiritual, deséchalo. Y te dice Pedro, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Porque solamente la palabra de Dios, hermanos, nos va a hacer salvos. Jesucristo dijo, escudriñen las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. ¿Qué vamos a escudriñar, hermanos? La cultura, la ciencia, la traducción. No, vamos a escudriñar las escrituras. Hermanos, los niños se alimentan de leche. Los niños se alimentan de leche. Hermanos, lo dice Hebreos 5:13. Váyase a Hebreos 5:13. Hebreos 5:13 nos dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Dios no quiere, hermanos, que tú te estanques. Dios no quiere que tú sigas siendo un niño siempre espiritual, porque dice aquí el escritor a los hebreos que todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿Es qué? Dios no quiere una iglesia inexperta. Dios no quiere un creyente inexperto. ¿Qué es un inexperto? Alguien que no conoce, alguien que no tiene experiencia, alguien que no conoce cosas espirituales. Entonces, ¿por qué? Porque solamente los niños recién nacidos, hablando en lo espiritual, porque hay dos tipos de personas: los niños espirituales, los que acaban de nacer, y los niños que no han madurado y que no quieren crecer. Son dos tipos de personas que puede haber en la iglesia: los niños recién nacidos espirituales que van a comenzar a crecer, y los creyentes que son inmaduros y que no desean crecer, que quieren seguir siendo niños espirituales siempre. Bueno, aquí el escritor dice que son inexpertos. ¿Por qué? Porque participan de la leche, pero no conocen la palabra de justicia porque es niño. Y la palabra de justicia abarca muchas cosas, hermanos. Entonces, hermanos, solamente los niños son débiles e inmaduros. Carecen, los niños espirituales carecen de la sensibilidad, el discernimiento a lo bueno y a lo malo. Los niños espirituales, los que no crecen en la fe, que siguen siendo niños y permanecen siendo niños, estos no pueden honrar a Dios. Lejos de honrar a Dios, lo deshonran con sus obras, con sus hechos. Usted debe de preguntarse esta mañana: ¿soy un niño espiritual? ¿Sigo tomando leche solamente? ¿No puedo participar de la justicia? ¿Soy inexperto en los asuntos de Dios?
¿Por qué? ¿Por qué pudiera ser? A lo mejor usted podrá decir, pero si ya tengo 20 años, ya tengo 30 años, ya tengo 10 años en el Evangelio. Pero hermanos, si su fe no está creciendo, entonces usted sigue siendo un niño. Si usted está participando, si usted es débil, si usted es inmaduro, usted carece de la sensibilidad y el discernimiento a lo bueno y a lo malo, si usted, lejos de honrar a Dios, lo deshonra, entonces quiero decirle una cosa, usted es un niño. Usted debe crecer en la fe. Dios nos llama, iglesia, a crecer en la fe. Amén. No son capaces estos niños espirituales porque ellos todavía se alimentan de leche. Yo no le puedo exigir a un nuevo convertido aquí en la iglesia, alguien que acaba de nacer de nuevo, alguien que se está discipulando, yo no le puedo exigir que entienda cosas más profundas de la Biblia, porque él está comenzando apenas en la instrucción cristiana. Él está comenzando apenas a abrazar la fe. Entonces debemos entender eso. Pero si tú ya tienes tiempo oyendo la palabra y oyendo la palabra y oyendo la palabra, y vives aún débil, y vives aún inexperto, y vives aún inmaduro, entonces algo está pasando en tu vida. Hermanos, ¿por qué? Porque los niños no son capaces de recibir misterios, no son capaces de recibir revelación profunda de Dios, que está escrita en su misma palabra. Te voy a decir por qué. Porque hay 3 clases de personas. 3 clases de personas, y lo hemos enseñado mucho en esta iglesia. Número 1 está el hombre o la mujer no espiritual. ¿Quiénes son ellos? Los que no han nacido de nuevo. Y dice el apóstol Pablo en Corintios que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura. O sea, habla de una persona que no se ha convertido a Cristo, que puede venir a la iglesia pero no entiende nada de lo que pasa aquí, que está en la calle, que nunca le han hablado de Cristo. Es el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo. Pero también la Biblia nos habla del hombre o la mujer espiritual, el creyente que es espiritual, el creyente maduro, el creyente que está creciendo, el creyente que es obediente a la palabra de Dios, el creyente que está al servicio de Dios, el creyente que presenta su cuerpo en sacrificio vivo, en olor fragante, dice Romanos 2:1. El hombre espiritual, el que para él todo, su vida y la vida de otras personas dependen del Espíritu Santo. Es el hombre espiritual. Esa es la otra clase de persona. En el griego se les conoce como las personas que son pneumáticas, personas que se dejan guiar por el Espíritu Santo que está dentro de ellos. ¿Ha oído usted alguna neumático? ¿Con qué lo relaciona? Con un coche. Puede tener usted el mejor coche, el modelo más reciente, el más caro, pero sáquele el aire a las llantas a ver si camina ese coche. No va a caminar ese coche, no va a avanzar. ¿Sabe por qué? Porque le falta el aire a esas llantas para que esas llantas rueden. Nosotros los hijos de Dios debemos de ser espirituales, debemos dejarnos mover, debemos dejarnos guiar por el Espíritu. Pneuma, Espíritu Santo, neumáticos, cristianos neumáticos, que todo es espiritual. Los niños, por lo regular, no son espirituales, porque van creciendo o están inmaduros. Pero también la Biblia nos habla de la otra clase de persona, que es el creyente carnal. El creyente carnal es aquel que es mundano, es aquel que recibió a Cristo, que cree en la palabra de Dios, que la recibe, que se congrega, que cuando sale algún tema bíblico lo enseña porque conoce de la palabra de Dios, pero es mundano, practica las obras de la carne. Son 3 tipos de personas: el natural, el que no percibe las cosas de Dios, el que está perdido; el espiritual y el carnal. Y eso es precisamente lo que Dios nos habla y nos habla y nos habla y nos dice: santifíquense, porque sin santidad nadie me va a ver. Significa, hermanos, que los creyentes carnales se van a perder tarde o temprano. ¿Por qué? Porque conocen de Dios, viven con un pie en el mundo, caminan en el mundo, hacen las cosas del mundo, se relacionan con el mundo,
Pero el problema es de que cada vez más se van alejando de la fe, se van alejando de la fe, se van alejando de la fe en Cristo, se van alejando de Dios, y cuando menos terminan o se acuerdan, ya están en el mundo. Y con ellos la muerte espiritual. Por eso muchas personas se mueren espiritualmente y por eso muchas personas se han perdido. ¿Por qué? Porque comenzaron a vivir en la carne, conocían, fueron redimidos, fueron comprados, nacieron de nuevo un día, pero descuidaron su crecimiento, descuidaron su fe y se convirtieron en cristianos carnales, cristianos mundanos, y se fueron alejando y se fueron alejando y terminaron en el mundo y se perdieron. Pero Señor, dice tu palabra que yo soy salvo porque soy tu hijo. Sí, pero sin santidad nadie me verá. ¿Comprende esto, iglesia? Entonces, esos son los niños que se alimentan de leche. Hay personas que nacen de nuevo y van creciendo. Y a mí me da gusto y me lleno de gozo cuando veo niños que han nacido aquí, que están creciendo. Amén. Pero se les debe exigir que vayan creciendo también en la fe. Tienes que crecer en la fe. Porque si no, eso te convierte en un cristiano, en un creyente carnal que participa del mundo. Entonces, hermanos, ya vimos, ¿verdad?, cuando comienza el nuevo nacimiento. Ya vimos que los niños se alimentan de leche, pero también, hermanos, los adultos reciben alimento sólido. Lo dice Hebreos 5:14. Hebreos 5:14 nos dice: pero el alimento sólido es ¿para quién? Para los que han alcanzado madurez. Diga conmigo: madurez. El alimento sólido, el alimento fuerte, el platillo fuerte, ya no la leche, el alimento sólido, misterios, revelaciones, cosas que Dios te quiere mostrar a través de su palabra para que tú te crezcas, tú te edifiques y edifiques a otros. Dice aquí la palabra que ese es para quienes, para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese, hermanos, es para aquellos adultos espirituales que reciben el alimento sólido. Ellos han alcanzado madurez. La palabra, hermanos, madurez, se entiende en el griego con una palabra que se le dice teleios. Teleios, esa es la palabra. Y, hermanos, en el griego, esa palabra teleios, esa palabra significa completo. Madurez, completo. Madurez, completo. O sea, no le falta nada. Alguien que ha alcanzado madurez, alguien que ha madurado en Cristo, alguien que está obedeciendo a Cristo, alguien que está caminando como a Cristo le agrada, alguien que es obediente a su palabra, alguien que vive la palabra, alguien que se deja guiar y se deja dirigir y se deja gobernar por el Espíritu Santo. A esas personas en el griego se les dice teleios, se les dice personas maduras, se les dice personas completas. Dios quiere que tú seas completo en la fe. Dios quiere que tú madures. Dios no quiere que seas un niño espiritual. O sea, ¿cuál es mi consejo para los que acaban de nacer en Cristo? Sigan creciendo en su fe. Sigan participando de la palabra, sigan orando, sigan buscando a Dios, sigan ayunando, sigan teniendo comunión con la iglesia de Cristo. Ese es mi consejo para los niños espirituales. ¿Cuál es mi consejo para los hermanos que tienen años en la iglesia y nunca crecen? Son los mismos, inclusive a veces hasta peores. Mi consejo es: arrepiéntete, hermano, porque no has crecido en la fe. Sigues siendo un niño espiritual, sigues bebiendo leche porque eres inexperto. Arrepiéntete. Dios te habla hoy. Hoy Dios te dice: crece en la fe. Quiero que tengas una fe firme, una fe que no te mueva, una fe que las circunstancias, la enfermedad, la pobreza, el dolor, la tristeza, inclusive hasta la gloria, la riqueza, los bienes, no quiero que te aparten de mí. Porque hay personas que no son probadas en la escasez, hay personas que son probadas en la abundancia, pero nada más tienen bendición y se alejan de Dios. Y han sido, su fe entonces no es una fe firme. O eso significa que no están creciendo en la fe. Dios quiere que crezcas en la fe. Lo decíamos en 1 Pedro 2:2. ¿Para qué? Porque Dios quiere que desees como niño recién nacido la leche no adulterada para que seas salvo.
Una persona que conoce más y más y más y más a Dios. Y cada día conoce a Dios, se mete a su palabra, la escudriña, le busca, le ora. Hermanos, esa persona está sólido en la fe, crece en la fe. Esa persona difícilmente lo van a mover de lo que él ha creído. Pero esa es una persona que ya no es un niño espiritual, es una persona que está creciendo. De un niño pasa a ser un adolescente, de un adolescente pasa a ser un joven, de un joven pasa a ser un adulto, y de un adulto pasa a ser un anciano. ¿Cómo está eso de que a veces en las iglesias ponen a trabajar ancianos que no conocen ni la palabra de Dios? Algo anda mal, porque el que es anciano conoce la palabra de Dios, la sabe trazar, como Pablo le dijo a Timoteo: escudriña las escrituras, traza las escrituras. ¿Por qué Pablo insiste? ¿Por qué los apóstoles, hermano? No nada más Pablo, Pedro. ¿Por qué Pablo insiste? Deseen como niños la leche espiritual. ¿Por qué lo dice Pedro? Hermanos, porque es la palabra de Dios, es el logos de Dios. Juan 1:1 dice que el verbo se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne en Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra, el logos, es importante para mí, porque es la que me va a llevar a la salvación. Solamente los adultos, teleios, los que están completos, los que están creciendo, un crecimiento mental, una manera de pensar diferente. Ya no piensan como el mundo. El mundo dice: cásense 2 hombres, cásense 2 mujeres, adopten niños, prueba las drogas porque las drogas te van a relajar. El mundo te dice: embriágate para que te olvides de los problemas. El mundo te dice: engaña a tu mujer si no te quiere dar servicio. Eso te dice el mundo, pero ¿qué te dice la palabra de Dios? Es por eso que necesitamos crecer en la fe a través de la palabra de Dios, para que no te engañe el mundo, para que estés firme en la fe, para que tu fe crezca, para que no participes y no te conviertas en eso, en un niño espiritual, porque eres un creyente carnal. Dios no quiere hijos carnales, Dios quiere hijos espirituales. Un crecimiento mental, un crecimiento moral, un carácter sólido moral. Que aunque tengas problemas con tu esposa, tú digas: me mantengo firme. Aunque tengas problemas con tu esposo, me mantengo firme. No robaré, no adulteraré, no seré un falso, no seré una persona con doble vida. ¿Por qué? Porque tienes un carácter moral. ¿Por qué, hermano? Porque eres un creyente adulto, maduro en la palabra. Estás creciendo en la fe. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, iglesia. Que nada te conmueva, que nada te derribe, que nada te tumbe. Que estés firme. Crecimiento en la fe. Tienes que crecer en la fe. Dios te dice esta mañana: crece en la fe. Te conviene crecer en la fe, porque todas las bendiciones que Dios tiene en su mano para ti son para ti, pero siempre y cuando tú crezcas en la fe y tú madures en Cristo. Habla de un creyente adulto que está creciendo en la fe, alguien que se va desarrollando en su mente y en su entendimiento, alguien que entiende la palabra. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. Es alguien, hermano, que tiene conocimiento de la verdad. 1 Corintios 2:6. Regrese ese tracito. 1 Corintios 2:6. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre quienes, entre los que han alcanzado madurez. Hablamos sabiduría ¿a quiénes? A los que han alcanzado madurez. Dice Pablo. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Dice el 7, más hablamos sabiduría de quién, de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria.
Entonces, un creyente, hermanos, que está creciendo en la fe, es alguien que no solamente participa de la leche, sino que también desea la sabiduría de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de ti. Dile al que está a tu lado, Dios quiere que seas maduro. Dios quiere que seas completo. Dios no quiere que vivas en las obras de la carne. Porque si vives en las obras de la carne, dice Gálatas capítulo 5, moriréis. Te vas a morir espiritualmente y te vas a morir eternamente en el infierno. Eso dice la Biblia. Hermanos, debemos de ser virtuosos. Ahí en Efesios capítulo 4, 13. Crecimiento en la virtud. Efesios 4, 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Cuántos quieren conocer a Cristo? Conocerlo tal cual es. Conocer su amor, su gracia, su misericordia, pero también conocer su justicia. Porque Él es justo, yo debo ser justo. Y aquí dice la palabra, en el versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿a qué? A un varón perfecto. O sea, Dios quiere que yo sea un varón perfecto. ¿Qué significa perfecto? Significa madurez. Diga conmigo, madurez. ¿Y qué significa madurez en el griego? Completo, teleios. O sea, Dios quiere que Dios no ha terminado contigo. Dios te está preparando, Dios te está enseñando. Pero Dios quiere que te dejes enseñar. Dios quiere que te dejes mover. Dios quiere que te dejes moldear. Como le dijo Dios a Jeremías, ve a la casa del alfarero y mira lo que está haciendo. No le preguntes nada, solamente observa lo que está haciendo el alfarero. Y el alfarero, hermanos, estaba haciendo una vasija de barro y de repente en sus manos se destrozó y la hizo masa de nuevo y la comenzó a hacer otra vez. Bueno, muchas cosas en nuestra cabeza, en nuestra niñez, en nuestra infancia, en nuestra vida, muchas cosas las hemos hecho mal, las hicimos mal. Pero Dios te dice, ese no es el problema. Que haya sido esto y haya sido el otro y haya sido esto. Ese no es el problema, porque en mis manos hay solución. El problema es que tú te dejes moldear en mis manos. Señor, pero fui un alcohólico, un drogadicto, eché a perder mi matrimonio, eché a perder mi vida, eché a perder. Y empiezas a decirle al Señor todo y dice, Señor, sí, yo lo sé. No necesitas contarme eso. Lo que yo necesito es que tú permitas que yo moldee tu vida. Que tú como barro fuiste destruido, fuiste amasado, fuiste pisoteado. Sí, pero yo esa masa la puedo volver a hacer otra vez. Pero tú tienes que querer. Tú tienes que querer crecer en la fe. No seguir siendo la misma o el mismo de hace un año, de hace 3 años, de hace 10 años. Tú tienes que crecer. Porque el Señor siempre nos habla, nos dice, no están haciendo nada, son unos perezosos. Porque vivimos en la carne. Porque no le damos lugar al Espíritu Santo de Dios. Queremos queremos gobernarnos a nosotros mismos. Y ese es un problema, hermano. Porque entonces esa vasija de barro que el Señor quiere hacer de nosotros, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque yo no quiero. ¿Y qué? ¿Quién me va a obligar a hacerlo? Tú. Yo no quiero. Qué terrible va cuando una persona le dice a Dios, Señor, sí, yo creo en todo lo que tú dices porque tú eres Dios, pero ¿sabes qué? Aquí no gobiernas, aquí gobierno yo. No quiero crecer en la fe. Oye, hermano, ¿no te da pena ser un niño espiritual? Que yo ya estoy hablando de dones, de lenguas, de manifestaciones, ya estoy hablando de esto y tú todavía sigues, Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó al tercer día y Cristo va a venir. Esos son los primeros rudimentos, dice el escritor a los Hebreos. Eso es lo que aprendimos cuando nos convertimos. Y por eso estamos discipulando a los nuevos, para que conozcan los primeros rudimentos. Ay, hermano, pero Dios ya quiere que hables de dones. Dios ya quiere que hables de misterios. Dios ya quiere que hables de cosas tremendas que Dios tiene en su palabra. Pero ¿por qué no? Porque yo quiero hacer mi ley.
¿Qué quiere el pastor? ¿Cómo pone gorro? ¿Cómo predica piedras y piedras y piedras y más piedras? Es porque Dios nos está hablando, hermanos. Y mire, no miento, nos acaba de hablar. ¿Verdad que sí? ¿Qué nos está diciendo? Salgan, vayan, no callen, no paren, ya no descansen, vengo pronto, santifíquense. Eso nos está diciendo el Señor. ¿Pero qué somos, hermano? Está bien, qué padre habló Dios, ¿verdad? Pero saliendo, cruzando esa puerta, a ver quién gana. Estos creyentes, hermanos, los adultos espirituales, los que están creciendo en la fe, son capaces de recibir la comida sólida de la palabra de Dios y crecer la completa madurez en la comunión con Cristo. Es lo que dice el escritor a los Romanos. Muchos, hermanos, permanecen como niños eternamente. Lo dice Hebreos, váyase a Hebreos capítulo 5. Llegan siendo niños al cielo. Bueno, si llegan al cielo, ¿verdad? Porque ya les expliqué que un cristiano carnal se va alejando hasta que se muere espiritualmente. Pero un cristiano que ama al Señor pero no quiere crecer en la fe, pues permanece siendo un niño. Y hay cosas que Dios nos quiere revelar y no nos las revela. ¿Por qué? Porque no lee la Biblia, hermano, no la lee. Se cree de lo que el pastor dice en el altar. Lo dijo el pastor. Mire, 15 años estuve yo en una iglesia donde me decían que la mujer no se debía cortar el cabello, no se debía pintar, no se debía poner aretes, no debía usar pantalón. ¿Y sabe qué? Como yo no leía y no estudiaba la palabra de Dios, para vergüenza lo digo, me lo creía. Y esos mandamientos de hombres yo los tomaba como doctrinas. Y andaba agarrando garrotazos a todas las mujeres que traían el pelo pintado, pelo corto, con pantalón, porque eso es lo que yo aprendí, fue lo que me enseñaron. No crecí en la fe. Pero Dios dijo, ¿cómo tengo que crecer? Y me sacó de ahí después de 15 años y me mandó a una iglesia donde el pastor es maestro y donde el pastor es estricto y donde el pastor enseñaba la palabra de Dios. Y comencé a aprender otras cosas. Y después de 14 años el Señor me trajo aquí y ahora me aguanta. O sea, pero ¿qué me costó, hermano? ¿Sabe qué me costó? ¿Qué creen que me costó? Meterme en la palabra de Dios. No creerme lo que digan en el púlpito, porque hasta me pueden engañar en el púlpito. Creer lo que Dios dice aquí en su palabra. Y el Señor, a medida que yo comencé 2, 3, 4 de la mañana leyendo, porque quería más y más, comencé a aprender la Biblia. Yo no creo en los cristianos que no leen la Biblia. Pueden ser niños espirituales, pueden estar en la iglesia, sí, pueden estar en la iglesia, pero las responsabilidades no se les sueltan a ellos. Las responsabilidades se les sueltan a las personas que están aquí en la palabra de Dios, en la oración, buscando a Dios. ¿Por qué? Porque es como vas a transmitir las verdades de Dios. Es como Dios te va a hablar, sin ser un niño, Dios te va a hablar a través de su palabra y te va a enseñar a ti y te va a edificar. ¿Por qué cree usted que la iglesia no está llena, hermano? Porque a mucha gente no le gusta oír la palabra. Dijo el apóstol Pablo, tendrán comezón de oír. Y muchos maestros se amontonarán conforme a sus concupiscencias y apartarán de la fe a muchos. Pero cuando vienes a una iglesia donde se te dice tienes que tomar tu cruz, cargarla, a una iglesia donde te dice arrepiéntete de tu adulterio, una iglesia donde se te dice arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu maldad, ven para acá, te voy a disciplinar un mes. No, esa iglesia no es popular. Vete a la iglesia donde te hablen de prosperidad. Vete a la iglesia donde te digan que Dios es amor, amor, amor y amor y siempre amor. Y yo no estoy diciendo que sea lo contrario, Dios es amor. No tiene amor, es amor. Pero también Dios es justo. También Dios es santo. También Dios es verdad. Y si usted lee toda la palabra, usted se va a dar cuenta y va a ver todos los atributos morales de Dios. Y va a ver todos los atributos que son únicamente y exclusivamente de Dios. Todopoderoso, omnipresente, omnisciente,
que nada más Él es. Pero los atributos morales de Dios, Dios es santo. Entonces Dios es santo, quiere que tú seas santo. Dios es justo, Dios quiere que tú seas justo. Dios es amor, Dios quiere que tú tengas amor. Dios es verdad, Dios quiere que tú seas verdadero. Esos son los atributos morales de Dios. ¿Comprende, hermano? Usted no puede ser todopoderoso, ¿verdad que no es todopoderoso? No es omnipresente ni omnisciente, ¿verdad que no? ¿Todo lo sabe? No, solamente Dios. Pero los atributos morales de Dios son para nosotros. Así como Él es, yo tengo que ser. Entonces, cuando comprendemos esto, hermanos, cuando estamos nosotros en la palabra, entonces nosotros vamos a crecer en la fe. Yo le pregunto a usted, ¿quiere crecer en la fe? ¿Cuántos quieren crecer en la fe? Amén. Hermanos, no permanezcamos siendo niños eternamente. Número 5, debemos crecer y volvernos adultos. Debemos crecer y volvernos adultos. Solamente un niño enfermo, hace muchos años, yo era un niño, tendría unos 6 años, 7 años, yo tuve un primito. No lo conocí, era hijo de un hermano de mi mamá. Y ese niño era mayor, que no sé si era igual o mayor que yo, pero él estaba en una cuna. Y él estaba, por decirlo así, deforme. O sea, él tenía un problema congénito, un problema en su cuerpo. De manera que esa persona que estaba en la cuna, estaba de este tamaño, hermanos, en la cuna. Fíjense lo que le estoy diciendo. Estaba así, este tamañito, ¿verdad? Y él no crecía y no crecía, y pasaban los años y no crecía. Y finalmente ese primito mío murió, poquito tiempo después. ¿Qué enfermedad tenía? No sé. Yo era un niño cuando yo me paraba en la cuna y lo estaba viendo, porque se me hacía algo extraño. Y ya después le pregunté a mi mamá, y digo, es que él está enfermito. Y ya después supe que murió. Así mueren muchas personas en las iglesias. Así mueren muchas personas en Cristo. Nunca salen de la cuna. ¿Y sabe por qué nunca salen de la cuna? Porque no desean salir de la cuna. Porque es más cómodo dormir, porque es más cómodo comer, porque es más cómodo ser parte del mundo, porque es más cómodo el placer que el esfuerzo o el sacrificio vivo, nuestro cuerpo para Cristo. Es más fácil pecar, pero nos damos cuenta que es un día nos va a matar o vamos a morir espiritualmente. Dios quiere que usted crezca en la fe. Escúchelo bien. Crezca. Camine paso a paso. Debemos de crecer y volvernos adultos. Ahí en Efesios capítulo 4, versículo 13 y 14, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? A que lleguemos a un varón perfecto, maduro, completo, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. O sea, Dios quiere, mi hermano, mi hermana, que tú te parezcas cada vez más a Cristo. Cristo no pecó, estuvo en la tierra, convivió con los hombres, fue tentado en todo, dice la Biblia. Fue tentado en todo, sí, en todo, pero no pecó, sin pecado. Entonces ese es el propósito de Dios, que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que lleguemos al varón perfecto, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Usted está en la iglesia, mi hermano, mi hermana, porque usted, Dios lo tiene aquí para que usted crezca y se parezca a Cristo. Amén. ¿Qué es una persona fluctuante? Es una persona titubeante, es una persona que titubea cada rato, alguien que es variable, hoy dice sí, mañana no, hoy sí, mañana no, tal vez sí, tal vez no, etcétera. Es una persona inestable. Eso significa el ser fluctuante. Hermanos, nosotros debemos de tener ese conocimiento de Dios, que en el griego se escribe epignosis. Y eso, hermanos, una persona que tiene conocimiento, o Dios quiere que conozcamos más a Cristo en el discernimiento y en el reconocimiento de la ciencia de Dios. Hermanos, Dios quiere que tengamos un pleno conocimiento en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el que Cristo dejó y los apóstoles predicaron,
sobre Dios, sobre Cristo y sobre las cosas divinas. Dios quiere que lo hagas. Dios quiere que crezcas. Dios quiere que seas perfecto. Lo decíamos ahorita, teleios, que seas una persona completa en Cristo, una persona que está creciendo mentalmente y su carácter es moral. Es una persona, no es una persona inmoral, es una persona moral, a pesar de las pruebas y las luchas. Porque el mundo está lleno de inmoralidad. Dios quiere que tú seas moral en su palabra. Plenitud, hermanos. ¿Qué significa la palabra plenitud? Significa pleroma en el griego. Y esta palabra pleroma en el griego significa lo que es llenado. Dios quiere llenarte. No se confunda, porque a veces las personas andan siguiendo a los hombres que ponen las manos y soy lleno, y ponen las manos y soy lleno. No, hermanos, esa es otra cosa. Dios quiere llenarte de Él, de su esencia. Dios quiere llenarte de su esencia. ¿Y cómo te vas a llenar de su esencia? Cuando tú participas de su palabra. Plenitud, hermanos, es pleroma y significa algo que es llenado. El Señor nos está llenando a través de su palabra, a través de su espíritu. Y esto significa, hermanos, cuando somos llenados, una persona íntegra, una persona que está alcanzando la meta que está intentando. ¿Cuál es tu meta en Cristo? Muchos tenemos metas. Yo tengo una meta, bueno, pues quiero tener una casa más grande, quiero tener otro carro, quiero tener una empresa, quiero tener un negocio, quiero trabajar en otra parte, quiero terminar mi carrera, quiero casarme, quiero tener novio, quiero tener novia. Y podemos llenarnos de metas, hermanos. Pero como cristiano, como hijo de Dios, ¿cuál es tu meta? Porque cuando tú establezcas tu meta en Cristo, muchas cosas que para ti ahorita son prioridad, pasarán a ser segundo y tercero término. ¿Comprende? Lo voy a repetir. Cuando usted tenga una meta bien establecida en Cristo y usted sepa bien quién quiere ser usted en Cristo, todas las demás metas que usted tenga pasarán a segundo término. Y todas las metas que pasan a segundo, a tercer término, van a trabajar alrededor de la meta que usted se estableció en Cristo. Usted nunca va a poder dar su 100% en Cristo cuando sus metas son otras. Cuando usted tiene otras metas. ¿Comprende? Muchas personas se han desviado de la meta a Cristo. ¿Por qué? Porque sus metas fueron cambiadas. Las cambió. Hace muchos años yo decía, un día seré empresario. Fíjese, escuche bien lo que le voy a decir. Puede que le sirva. Hace muchos años, yo tenía 17 años. Le estoy hablando hace 17 menos 52 menos 17, 35. Yo tenía, hace 35 años yo dije, un día tendré un negocio, un día tendré una empresa. Fue una meta que yo me establecí. Y dije, y cuando tenga esa empresa, si Dios lo permite, siempre lo dije, si Dios quiere, y cuando tenga yo mi empresa y sea autosuficiente, por decirlo así, económicamente, quiero servir al Señor mis últimos años. Y que del negocio me dé para vivir, para yo servir al Señor. Y quiero decirle, hermanos, que pasaron 35 años. Y pudiera decirle que esa meta está viviéndose ahorita. ¿Comprende? Pero dentro de mi mente estaba que primero yo quería terminar mis días sirviendo al Señor. Pero también en mi mente estaba, en mi cabeza, estaba la idea de que yo tenía una esposa o iba a tener una esposa e iba a tener hijos. Y que tenía que mantenerlos y cuidarlos y hacerlos crecer. Y entonces fui viendo al pasar los años cómo esas metas se fueron cumpliendo. Y un día les dije a mis hijos, no sé si fue palabra profética o fue, no sé, boca suelta, ¿va? Y un día les dije a mis hijos, cuando yo llegue a los 50 años, yo me quiero retirar de trabajar. Voy a vivir de mis rentas. Porque de los 50 en adelante voy a servir al Señor. Y tal parece que Dios me lo tomó en serio. Porque hace 2 años, cuando cumplí 50, el Señor me dijo, ya, los negocios no son para ti. Ahora tu pasión es el púlpito. Y todo lo que yo haga va a ser en base a esto. Mi agenda, hermano, va a ser en base a la agenda de Dios. ¿Comprende esto? Usted tiene que crecer en la fe. Si no, hermanos, en 10 años, véase cómo va a ser la misma persona, más vieja nada más.
Dios quiere que crezcas en la fe. Amén. Hermanos, el Señor cela por nuestro crecimiento. Él quiere que crezcamos. El Señor cela por nuestro crecimiento. Váyase a Efesios otra vez, capítulo 4, versículo 11, 12 y 13. Dios, hermanos, Dios está celoso. Dios quiere que crezcas, hermano. Dios quiere que crezcamos. Él cela por nuestro crecimiento. Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién constituyó, hermanos? La pregunta es, ¿quién me llamó a mí? Dios me llamó. Dios me dijo, tú vas a ser pastor y maestro. Así me lo dijo el Señor. Yo no soy apóstol, yo no soy profeta, yo no soy evangelista, pero el Señor me dijo a mí, vas a ser pastor y maestro, porque yo quiero, porque yo te estoy llamando. Entonces ya Dios dio el primer paso. ¿Qué querrá Dios hacer de ti? ¿Un apóstol? ¿Un profeta? ¿Un evangelista? ¿Un pastor? ¿Un maestro? ¿Qué querrá Dios? ¿Le has preguntado a Dios, Señor, aparte de ser tu hijo, aparte de ser un papá, aparte de ser una mamá, aparte de ser un hijo de mis padres, aparte de todo eso, Señor, ¿qué querrás hacer de mí? ¿Le has preguntado a Dios? Porque a lo mejor Dios te va a hacer un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro de la palabra. Aquí a la iglesia, estoy hablando a la iglesia, hermanos. A divina gracia. Y dice el versículo 12, ¿para qué hizo Dios eso? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mi trabajo como pastor y maestro es perfeccionarlo a usted. Con los dones que Dios me ha dado. Con lo que Dios me ha dado a mí, como su hijo, como su siervo, como su llamado, como su escogido, Dios quiere perfeccionarlo a usted. ¿Se da cuenta? Dios lo quiere perfeccionar. Porque no somos perfectos, porque no somos maduros, porque no estamos completos, porque estamos en el proceso de Dios. Entonces aquí dice que Dios constituyó, y Dios dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, no nomás Dios quiere perfeccionarlo y que esté sentado y tenga una cabezota de este tamaño. No, Dios de conocimiento, Dios quiere que usted vaya a la obra del ministerio. ¿Para qué lo perfeccionan en la iglesia? ¿Para qué? Para ir a la obra. Y lo hemos dicho siempre, hermanos, usted debe de allá afuera dar lo que recibe de gracia aquí adentro. Amén. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que el chismoso ya no sea chismoso, para que el mentiroso ya no sea mentiroso, para que el adúltero ya no adultere, para que el que roba ya no robe, para el fanfarrón, hipócrita, soberbio ya no lo sea. Para eso Dios constituyó la iglesia, hermanos, ministerios, para perfeccionarnos, para que todos estemos en la unidad de la fe, para que todos busquemos crecer como Cristo es, para que todos vayamos y traigamos a los que están perdidos, deshechos, destruidos, traerlos, enseñarles también lo mismo. Ese es el propósito de Dios. Comprende, mi hermano, usted no está aquí en vano. Usted toma un lugar en esta silla porque Dios quiere que tome ese lugar en la silla, porque Dios quiere que usted sea perfeccionado, perfeccionada, porque Dios quiere que usted madure, porque Dios quiere que usted crezca, que no sea un religioso. Y hermanos, los líderes enseñan, capacitan a la iglesia para la obra de Dios. Ese es el trabajo de los líderes, de los ancianos. Pero también los creyentes que son miembros de la iglesia, que están siendo enseñados, perfeccionados, para que ellos hagan algo según lo que hayan aprendido. Usted no puede decir, decíamos ahora la predicación pasada de las minas, usted no puede decir yo no tengo nada, Dios ya le dio una mina.
Dios ya le dio un talento, Dios ya le dio un don. ¿Qué está haciendo con él? Lo enterró, lo guardó en un pañuelo y lo escondió. O sea, lo poquito que usted ha aprendido, usted lo va a dar. Usted está en el mercado y está una señora ahí sufriendo, hablando de una, y es ahí donde usted, ¿sabes qué? Yo tengo el remedio para ti. ¿Cuál es el remedio? El remedio es que, mira, dice la palabra de Dios que Dios te ama, que Dios envió a Jesucristo, su Hijo, para morir por ti, para que tus pecados, para que tus maldiciones sean rotas, y empiezas a dar de gracia lo que has recibido de gracia. Amén. Hermanos, líderes enseñan, ancianos enseñan, el pueblo crece, se perfecciona hasta llegar a la estatura de Cristo Jesús, y vayamos a darles a los perdidos. Y por último, hermanos, la palabra es el mejor medio para el crecimiento. La palabra, no las emociones, no los sentimientos, no los eventos, porque hay gente que eventos y eventos y eventos y miles de eventos, pero no hay palabra. Usted cada vez que venga a la iglesia, usted debe saber que aquí va a haber palabra y va a aprender. ¿Cuántos están aprendiendo en la iglesia? Gloria a Dios. Hermanos, la palabra es el mejor medio para el crecimiento, y nos lo dice Hechos 20:32. Váyase a Hechos 20:32. Mire lo que el apóstol Pablo, cuando se estaba despidiendo de la iglesia de Éfeso, de los ancianos, ahí en Hechos 20:32, me encanta. Estaba leyendo anoche esta historia y decía, wow, qué maravilloso aquí Pablo, ¿va? Cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso. Ahí en el versículo 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo ¿a quién? ¿Y a quién? De su gracia. ¿Qué tiene la palabra, hermanos? Que tiene poder ¿para qué? Si una persona, hermanos, llega a Cristo en ruinas morales, espirituales, si una persona llega a su vida, llega a la iglesia, o usted se lo encuentra en la calle y esa persona está arruinada por la miseria, por el dolor, por el pecado, por la maldad, quiero decirle que la palabra de Dios tiene poder para sobreedificar a esa persona. Aquí dice Pablo, dice que tiene poder, versículo 32, dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ese es el poder de la palabra. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder para sobreedificaros. ¿Qué significa la palabra sobreedificar? Según el griego, la palabra sobreedificar significa epicodomeo. Epicodomeo. Tan raras las palabras, ¿verdad? Pero, hermanos, en castellano significa construir sobre. Construir sobre. Eso significa sobreedificar. Significa edificar encima. Es como si aquí en el altar edificáramos otro altar chiquito. Sobreedificar. Eso significa la palabra cuando dice epicodomeo. Y, hermanos, significa que nosotros vamos a construir nuestra vida en Cristo Jesús. Por la palabra. ¿Usted quiere construir? ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren armar un edificio de su vida? Un edificio espiritual. Hágalo en la palabra de Dios, no en los pensamientos de hombres. Por eso hay muchas sectas que dicen, sí, es la Biblia, pero también tengo este profeta. Pero también tengo esta profeta. Porque este fulano dice, no, eso ya no es de Dios. Nosotros vamos a sobreedificar, ¿dónde? En la fe de Cristo. Por eso los evangélicos marcamos la diferencia, porque nosotros sobreedificamos en Cristo Jesús, bajo ningún pensamiento humano, sino en el pensamiento y en la mente de Dios, que es su palabra. ¿Comprende, hermano? Entonces, hermanos, eso significa epicodomeo, construir sobreedificar, edificar encima, edificar sobre la fe cristiana, tanto toda la iglesia como sus miembros de manera individual, porque es el único fundamento. Cristo es el único fundamento en el que nos podemos desenvolver internamente y crecemos en el reino de Dios y de la iglesia visible. Nosotros somos la iglesia visible, hermanos. Y dice también que es como un santo templo que se va edificando progresivamente
e incesantemente a partir del fundamento que es Cristo. Váyase a 1 Corintios. 1 Corintios 3. 1 Corintios 3:10. Vamos a leer desde el 9. Mire, hermano, sígalo con su vista. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué somos nosotros, hermanos? No somos Dios, somos colaboradores de Dios. Nosotros, la iglesia, somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos un edificio de Dios, hermanos, que Dios está construyendo. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. A eso se refiere la palabra epicodomeo, construir encima. O sea, ¿qué hizo Pablo? Pablo como perito arquitecto dice que él puso la fe. ¿En quién? ¿En quién, hermanos, la fe? En Cristo. Él predicó de Cristo, dijo, este es el fundamento. Y si van a construir algo, construyanlo sobre él, porque él es el fundamento. A eso se refiere la palabra epicodomeo. ¿Comprende? Edificar sobre. Tú edificas tu vida sobre Cristo. Mateo 7, ¿qué hizo el hombre? Hubo dos hombres, uno necio y uno sabio y uno imprudente. El sabio construyó sobre la roca, y vinieron ríos y tempestades y huracanes, ¿y qué pasó con esa casa? Nunca se cayó. Pero otro construyó sobre la arena, y vinieron los ríos y vinieron los vientos y tumbaron esa casa, y fue grande su ruina, dijo Jesús. Bueno, a eso lo podemos aplicar a esto de Corintios. Pablo pone el fundamento. Pablo está diciendo, Cristo, Cristo, Cristo es el fundamento. Ningún hombre, ninguna mujer, nadie. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, no hay un hombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual podamos ser salvos, solamente por Cristo. Y eso predicaba el apóstol Pablo. Y eso predicaban los apóstoles. No hay nadie, solamente Cristo. Cristo es el fundamento. Entonces nosotros, hermanos, debemos edificar nuestra vida. Debemos crecer espiritualmente. Debemos crecer en la fe. ¿Comprende? ¿Está comprendiendo este mensaje, hermanos? ¿O estoy hablando a niños espirituales? Debemos construir todo, hermanos. Todo en nuestra vida. Nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra casa, nuestra economía, nuestra salud. Todo, hermanos, debemos de ponerlo sobre Cristo, para que cuando vengan las tempestades, nuestra casa permanezca. Dice aquí Pablo que somos un edificio que Dios está construyendo. Y mira, hermanos, aquí sigue más la palabra. Vamos ahí, estamos en Corintios 3. Dice que Pablo, el perito arquitecto, puso el fundamento y otro edifica. Y lo dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo es el fundamento. Y lo dice aquí algo bien importante que le quiero enseñar. Dice, y si sobre este fundamento, o sea, está diciendo, y si sobre Jesucristo alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Se fija, hermano, que va del valor más grande, que es el oro, la plata, las piedras preciosas, y luego comienza a hablar de cosas perecederas como la madera, el heno y la hojarasca. La hojarasca, hermanos, es una hoja seca. ¿Ha agarrado usted una hoja seca cuando va al monte y le hace así? ¿Qué sucede con eso? No, hombre, se desmorona, hermanos. Hojarasca. Bueno, quiero decirle que hay personas que edifican en oro, que están edificando en oro. Y cuando dicen oro, no es para que digas, wow, ya ves, Dios es prosperidad. No, cuando habla de oro está hablando de perfección. Personas maduras, plata, alguien que está creciendo y está llegando al oro, piedras preciosas. Y luego comienza a decir aquí Pablo, madera. ¿Qué sucede la madera con el fuego? Se quema. Dice madera, heno, hojarasca. Dice la obra, el 13, dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué va a pasar con el oro? Pues se va a fundir, pero es oro, no se va a perder. La plata, las piedras preciosas. Pero mira, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así
como por fuego. O sea, así de panzazo. ¿Dónde quiere usted construir? ¿Dónde quiere sobreedificar? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su fe, hermano? Esa es una pregunta bien en serio. ¿Dónde está su fe? Porque si usted tiene fe, hermanos, y su fe está creciendo, le voy a decir algo, no le va a importar lo que la gente diga. No le va a importar lo que su padre, su madre, sus hermanos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, no le va a importar si se burlan de usted, si lo persiguen, lo escarnecen, lo roban, lo defraudan. A usted no le va a importar, porque usted está sobreedificando en el fundamento que es Jesucristo. Construya todo, hermano. Crezca en la fe. Crezca en la fe. Crezca. Le conviene crecer en la fe. Porque las bendiciones, hermanos, van a llegar a raudales a su vida. Madure. Busque la perfección. Ya no sea fluctuante. Ya no diga hoy sí, no, hoy no quiero ir. No, mañana tampoco. Que el COVID, olvídese de eso. Con COVID o sin COVID yo voy a la iglesia. Si nos llegan a decir los pastores, porque ya estamos muy próximos, que nos digan, no hables del homosexualismo, no digas que un hombre con otro hombre es una perversión. Le ruego a Dios y oren por mí, que de frente lo diga. Dios creó un hombre y Dios creó una mujer. Fuera de ahí es una perversión, aunque le llamen ley. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestros intereses son Cristo, no el mundo. Y si usted dice, yo quiero permanecer en divina gracia, permanezca. Yo quiero crecer en divina gracia, permanezca. Pero ¿sabe qué, hermano? Se le va a pedir que crezca. Se le va a predicar que crezca. ¿Por qué, hermano? Porque usted un día va a ser puesto delante de personas que no conocen a Dios y tienen hambre y sed de justicia. Y es usted quien se lo va a decir, no el pastor. El Señor me lleva a ciertos lugares y lo he hecho, pero usted comprende, hermano. ¿Cuál es la misión de divina gracia? Que su fe crezca. Si los polluelos, dice el salmista, hacen nido ahí en la casa de Dios. ¿Y por qué hacen un nido? Porque ahí van a vivir. ¿Para qué construye usted una casa? Porque ahí va a vivir. Si los pajaritos, hermanos, hacen nidos en la casa de Dios, ¿por qué nosotros no hacer un nido aquí? Que la única forma que nos saquen sean a patadas de aquí, hermano. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que? Póngase a pensar, ¿su fe está creciendo? ¿Tiene una fe firme? ¿O el COVID lo espantó? Crezcamos. Dijo el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Amén. ¿Cuántos se gozan? ¿Aprendió el mensaje, hermano? Póngase de pie. Vente, Isaías, Titi. Dios es maravilloso, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Dios nos ama. Esta semana, hermano, mire lo que le voy a decir. Esta semana le quiero pedir algo. No sé cuántos estamos aquí ahorita, estamos muy poquitos. Pero quiero pedir algo. Esta semana, escúchenme todos. Esta semana quiero que haga algo. Y prométaselo a Dios, no a mí. Esta semana quiero que haga algo. Háblele a alguien de Cristo. Pero no le hable a un creyente. Háblele a un impío. ¿Cómo ven? Lo tomamos como un reto. Y vamos a dar un paso de obediencia a lo que Dios nos acaba de decir. Salgan, no estén aquí en las cuatro paredes. Allá afuera el mundo se muere. Hermanos, háblele hoy, esta semana háblele a alguien de Cristo. Dígale al Señor, hoy Señor, ponme a la persona que tú quieres a quien yo le hable. Y la fe que yo tengo, que está creciendo, la quiero compartir con alguien más. ¿Cuántos quisieran hacerlo, hermano? Porque ¿saben qué, hermanos? Así voy a darme cuenta yo como pastor que lo que estamos aprendiendo y estudiando juntos
se está poniendo en práctica allá afuera. Y así no me van a dejar la responsabilidad a mí solo. Háblele de Cristo a alguien esta semana. Y que el domingo, hermanos, que usted venga y diga: Señor, gracias por esa persona a la que le hablé. Ahora te pido que lo consolides. ¿Qué les parece? Es un buen reto, ¿verdad? Iglesia, cierre sus ojos y usted sincérese con Dios y pregúntele a Dios si la fe que usted tiene es pequeña, pero está creciendo. Y pregúntele a Dios: Señor, soy un niño porque no estoy creciendo, porque estoy inmaduro. Señor, hazme crecer, haz crecer mi fe. Me comprometo, Señor, a profundizar en tu palabra. Me comprometo, Señor, a escudriñar tu palabra. Me comprometo a buscarte, Señor, esta semana, a buscar tu rostro. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que impactes a tu pueblo, que tu Espíritu Santo les impacte con tu palabra, Señor, y se vayan hoy a su casa, Señor, edificados con este mensaje que nos has dado, con la palabra que hoy nos hablaste, Señor, de que debemos de salir de estas cuatro paredes, de que debemos vivir, Señor, en santidad, porque sin santidad nadie te va a ver, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Dígale al Señor: te necesito, Señor. Te necesito, Dios. Yo no puedo solo, yo no puedo sola, pero yo te necesito a ti. Ayúdame, Señor, a crecer en la fe. Ayúdame a tener una fe firme, Señor. Ayúdame, Señor, pon en mí ese fuego, esa hambre, esa sed por tu palabra, Señor. Ayúdame, Dios, porque es tu palabra la que me va a enseñar, la que me va a encaminar a la salvación, Señor. Ayúdame a vivir en santidad esta semana. Ayúdame a vivir, Señor, sin mancha y sin arruga delante de ti. Ayúdame, Señor, a intentar la santidad, Señor, porque tú amas la santidad. Amas la santidad de tu pueblo, Señor, porque tú eres santo. Aparta de nosotros todo vicio, toda maldad. Aparta de nosotros, Señor, toda lujuria, lascivia, mentira, engaño, hipocresía. Apártala de nosotros, Señor. Ayúdanos a vencer, porque dice tu palabra que nos has dado tu Espíritu Santo, y es tu Espíritu Santo quien nos da poder, Señor, para vencer la tentación, para vencer la carne, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Bendice al pueblo, Señor, bendice a cada persona en este lugar. Sana el corazón de cada persona. Si hoy estuviera aquí alguien, Señor, que ha deseado o desea caminar contigo, Señor, te pido, Señor, que oiga su voz, que vengas, Señor, y habites en su corazón, Señor, que produzcas en él o en ella, Señor, ese encuentro personal en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos a hacer una iglesia, Señor, que crece en la fe. Ayúdanos a hacer una iglesia que tiene una fe firme, pero ayúdanos, Señor, a caminar, a ser obedientes, a dar de gracia, Señor, lo que hemos recibido de gracia, porque dice tu palabra que es más bienaventurado dar que recibir. Ayúdanos, Señor. Hoy, Señor, nos ponemos delante de ti. Queremos esta semana, Señor, hablarle a alguien de Cristo. Queremos hoy compartir, Señor, a alguien que no te conoce de Jesús, el Evangelio, la palabra, la fe, Señor, el arrepentimiento de pecados, la salvación, Señor. Úsame, dile al Señor en esta hora: úsame, Señor, como un instrumento en tus manos, para que hoy, Señor, alguien sea salvado, Señor. Que al oír, Señor, tu palabra a través de mí, se conviertan a ti, Señor. Haz milagros, señales, prodigios, maravillas, Señor, en medio de nosotros. Ahí donde están esas personas, Señor, que no te conocen, que están pasando, Señor, por ese valle de muerte, por esa sombra de muerte, Señor, en tinieblas, cegados. Tú, Señor, has dicho en tu palabra que somos luz en medio de las tinieblas. Somos sal, Señor, en medio de la corrupción moral que hay. Ayúdanos, Dios, queremos servirte. Y esta semana queremos, Dios, presentarte fruto, Señor, delante de ti, Padre. Ayúdanos, Dios. Danos esa fuerza y ese poder que necesitamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Señor.